paga por el consumo de energía eléctrica en general, tanto en las empresas como en las residencias. Y este consumo depende de varios factores, en el cual está la generación, o sea, la producción de esa energía eléctrica, cómo se logra transmitir a grandes distancias, luego cómo se distribuye ya pues para llegar cerca al punto de consumo, y hay otros factores de comercialización y pérdidas que también se cobran en la tarifa. Uno particularmente le cobran los kilovatio hora de consumo. Durante la pandemia se congelaron las tarifas por ese periodo y los operadores podrían empezar a cobrar nuevamente esa tarifa posteriormente, luego de un par de años podían empezarla a cobrar con unas tarifas diferenciales, entonces empezaron a recuperar eso que no cobraron. Entonces ahí hay un pequeño, digamos, costo adicional que empieza a verse. Por otro lado, las tarifas están atadas a un índice de inflación, que en este caso es el índice de precios al productor, que es ligeramente diferente al índice de precios al consumidor. La diferencia entre estos dos índices es que usualmente el índice de precios del consumidor está muy asociado a alimentos, a la canasta básica familiar, y los de productor son a una serie de insumos y elementos que sirven para la producción, los cuales usualmente este índice es menor que el IPC, pero con las condiciones actuales, luego de la pospandemia, los problemas de logística, la guerra con Ucrania, ha hecho que este índice suba en varios aspectos, principalmente elementos como el hierro, ha hecho que suba mucho este tipo de índice. En la costa atlántica existe otro fenómeno, que luego de que pasa Electricaribe, la tarifa para que las empresas que van a comprar Electricaribe puedan hacer las inversiones para mejorar la calidad del servicio, se les da el beneficio de que puedan cobrar un porcentaje importante de las pérdidas, que es cerca del 30%, cuando en el resto del país es cerca del 12%, y este porcentaje tan alto pues tiene un impacto muy fuerte en la tarifa. Cuando empieza la pandemia, pues hay un impacto muy fuerte en la economía, y una de las formas del gobierno de aliviarlo es congelar las tarifas. Pero congelar las tarifas implica que las empresas que lo producen de alguna manera se iban a impactar económicamente, y ellos podrían volverlo a recuperar a través de unas tarifas diferenciales que iban a empezar a cobrar posteriormente, que ya no las están cobrando. Eso estaba planeado para cobrarse por ahí hasta el 2024. Sin embargo, el impacto que está teniendo el IPP está haciendo que no se logra hasta el 2024, sino incluso en algunas empresas lo han venido aplazando. La CREG da las reglas para realizar este proceso y da la opción de cómo cobrarlo, pero las empresas lo pueden aplicar de manera diferente. Entonces, en algunos casos logran cobrar un porcentaje, en otros un porcentaje menor. Entonces, por eso ve uno algunas tarifas diferenciales de cómo ha crecido en las diferentes regiones del país. Los alivios se basan en 3 resoluciones que intentan impactar varios de los elementos que se manejan en la tarifa, pero no todos, ¿cierto? Hay uno que es el de generación, el cual usualmente se hace con contratos bilaterales, es decir, comercializador, que es el que nos entrega la factura a nosotros, compra la energía y normalmente compra grandes cantidades de energía a muchos años. Lo que están incentivando ahí es que se vuelvan a renegociar esos contratos y que puedan indexar esos contratos al índice de precio al consumidor o al índice de precio al productor, el que esté más favorable, mientras se genera un índice especial para el sector eléctrico. Hay otras resoluciones que buscan cambiar ese índice, particularmente en la tarifa de distribución y en la tarifa de transmisión. Y esto se hace a través, digamos, de unos mecanismos financieros que finalmente lo que hacen también es aplazar ligeramente estos incrementos y poderlos cobrar en otro momento y poder bajar la tarifa
de esta manera. Y existe otro elemento que es para poder bajar lo que llaman las restricciones, que las restricciones es un problema de la infraestructura. Como la mayoría de energía, principalmente aquí en Colombia, se produce en el centro del país por las hidroeléctricas, gran parte de la energía puede quedar atrapada y no puede llegar a, digamos, la costa atlántica porque nuestras líneas se copan. Es como si las autopistas ya estuvieran llenas y no hay por dónde más llevar. Y entonces, como no tenemos más por dónde llevar esa energía, hay que prender algunas plantas en la costa. Esto tiene bastantes complejidades técnicas porque no depende únicamente pues, de esto que les digo, sino depende de cómo se ha planeado la confiabilidad, la seguridad del sistema, qué pasa si una línea se desconecta por algún evento. Entonces, todos esos estudios los realizan para poder saber si tienen que prender plantas o no en otras regiones del país. Y estas plantas que prenden por seguridad usualmente son más costosas. Entonces están buscando que esas plantas que prendan tengan el menor valor posible. Eso es lo que se está buscando con estas resoluciones. Algo que vale la pena destacar es que el problema de las tarifas de energía no es un problema únicamente en Colombia. Si uno lo ve en todo el mundo, las tarifas de energía han crecido fuertemente y tenemos pues problemas en Europa, en Estados Unidos. Se ha visto el impacto que tiene, pues ha tenido todas las consecuencias de la pandemia, la guerra en las tarifas de energía. Una de las causas en Europa particularmente es el suministro de gas, el cual pues al ser restringido por Rusia y por todas las condiciones que Europa le ha puesto a Rusia, ha hecho que tenga un impacto muy fuerte. El aumento del petróleo, muchas de las energía eléctrica en el mundo se produce a partir de derivados del petróleo, del carbón. Entonces ese ha sido uno de los elementos que más ha impactado a nivel mundial. La producción de energía eléctrica es una conversión de energía por ejemplo, energía hidráulica o energía potencial que se convierte en energía eléctrica. Los principales tipos de generación que utilizamos en Colombia es generación hidráulica. Cerca del 65% de la capacidad de nuestro país es hidráulica, pero produce la gran mayoría de energía, específicamente en esta época de invierno, produce la mayor parte de energía. Esto se produce con agua que hace mover unas turbinas o como unos motores, y esos motores generan la electricidad. Eso es principalmente la principal fuente. Las otras fuentes son fuentes térmicas que pueden venir de plantas de carbón, plantas de gas o plantas de diésel. Las que más se han venido utilizando recientemente en Colombia son plantas de gas, aunque todavía tenemos algunas otras de carbón y diésel. Y estas plantas, al ser térmicas, hay diferentes tecnologías y diferentes configuraciones, que es bien complejo, pero alguna de ellas, por ejemplo, es calentar agua, generar vapor y con ese vapor mover también una turbina que produce electricidad. Esas son las dos principales formas de producción de energía, y recientemente se estaba produciendo energía a través de energía solar y energía eólica aquí en Colombia. Cuando uno ve que dice es que me llegó el recibo de luz muy caro, más que uno ver cuánto es el costo que le llegó, es ver cuánto consume uno, cuántos kilovatios hora está consumiendo y poder hacer un análisis de eso. Si yo soy consciente de que consumo energía eléctrica, obviamente eso va a tener un costo, pero si yo soy consciente del consumo de energía eléctrica, podría ver cuáles son los equipos que podrían consumir más. En particular, los equipos que más consumen energía eléctrica son los equipos de refrigeración y los equipos de calefacción. Las neveras particularmente es el elemento que más consume energía en la casa, puede ser el 30 o 40% del consumo de la energía. Y uno de los puntos que voy a hacer, primero, tener una nevera lo más moderna posible. Si yo tengo una nevera moderna, lo más probable es que tenga el consumo más eficiente de energía posible, pero si la nevera tiene 20 años o más, es probable que haga que su consumo sea mayor.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.